Toda mi vida le tuve miedo a los polígonos. Escuchaba ese nombre y me orinaba. No quería ni verlo. Si en un examen me venía una pregunta, ni la miraba. Pasaba a la siguiente. ¿Y sabes algo? Era un pensamiento errado que yo tenía. Aprender polígonos es lo más sencillito de la vida. ¿Quieres aprenderlo? Pues sígueme. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Marco Cabrejos, profesorcito aquí en la plataforma Matemat, y hoy estamos aquí para romperla desarrollando las propiedades básicas e importantes que tú necesitas saber para que la rompas en polígonos. Esto es un tema de geometría, así que vamos al grano y sígueme. Ya estoy aquí chiquitito y la pregunta que siempre nos hacemos es ¿qué es un polígono? No lo sé, tú dime. Pues un polígono, señores, no es otra cosa que una figura geométrica cerrada, que se va a formar al unir más de 3 puntos no colineales. ¿Qué quiere decir puntos no colineales? Es decir, puntos que no están sobre una misma línea. Cuando tú unes esos puntos, te van a formar un polígono, así de fácil y así de sencillo. Fíjate, aquí yo tengo un pentágono, es un polígono que tiene 5 lados. Vamos a identificar rapidito cuáles son los elementos que posee un polígono. En primer lugar están los vértices. ¿Qué son los vértices? Pues estos puntitos que están aquí, es decir, la intersección de esas dos rectas que se juntan en ese punto. Estos puntitos de acá, en geometría, en el bajo mundo, se conocen como vértices. Voy a ponerlos aquí. A, B, C, D y E. Son mis vértices. Otra cosita que es importante saber, pues los lados. ¿Cuáles son los lados en un polígono? Pues esta longitud de aquí. ¿Cuánto mide? Si tú agarras tu reglita, mide cuánto va esta línea. Ese es el lado, la medida, la longitud de ese segmento AB. Entonces, en mi polígono que está en la imagen, yo tengo lados AB, BC, CD, DE y EA. ¿Qué otra cosita necesito conocer, profesorcito Marco? Los ángulos internos. En un polígono vas a tener ángulos internos, angulitos que se forman por dentro. Y son estos. Angulito alfa, por aquí angulito beta, por aquí angulito tetita y así. En cada vértice vas a ver que se va a formar un angulito por dentro. A ese angulito se le llama angulito interno. ¿Quiénes son? Acá te voy a poner alfita, betita y tetita. Ya está. ¿Qué más voy a poder ver, profito, en un polígono? Pues los ángulos externos. ¿Quiénes son mis ángulos externos? Pues los angulitos que se forman por aquí. Si tú trazas una línea externa imaginaria que continúa al lado CD, por ejemplo, encontrarías un angulito externo. Voy a llamarle a este angulito A minúscula. Si yo proyecto esta línea de aquí, por aquí afuera encontraré otro angulito que le puedo llamar B minúscula. Y así sucesivamente, si yo proyecto esta línea de aquí, voy a encontrar otro angulito por fuera y es mi angulito externo que le voy a llamar C minúscula. Entonces, en ese polígono, ¿qué angulitos externos tengo? Pues A, B y C. Ojo, la cantidad de ángulos externos va a depender de la cantidad de vértices que tú presentes en tu polígono. ¡Listo! No hay más. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Qué otra cosa debo saber, profe? ¿Cómo se clasifican los polígonos? Dentro de la clasificación tenemos polígonos equiláteros. Es el que tú ves allí. ¿Qué son los polígonos equiláteros? Aquellos polígonos donde todos sus laditos son congruentes, miden lo mismo. Yo tengo aquí un cuadrado. Esto es un polígono equilátero. Se cumple que todos los lados que presenta son iguales. Por lo tanto, a esto se le llama polígono equilátero. Equi igual, látero de lado. Nada más. Otra clasificación de los polígonos, cuando tienes polígono equiángulo. Fíjate la diferencia del nombre que la voy a poner aquí. Equi es lo mismo, equi significa igual, pero ya no termina en látero, sino en ángulo, equiángulo. Igual ángulo. En este caso, los polígonos que vas a ver aquí, sus angulitos internos toditos son iguales. Y de la misma manera, sus angulitos externos todititos serán iguales. Se acabó, no hay más. Un polígono equiángulo son aquellos polígonos donde todos sus angulitos serán iguales. Listo.
Ahora, ¿qué pasa si yo fusiono estos dos conceptos, polígono equilátero y polígono equiángulo? ¿Quieres que explote el universo? Pues resultaría un superpolígono al cual le vamos a llamar polígono regular. Un polígono regular, déjame decirte que es el polígono equilátero y el polígono equiángulo fusionado. Allí se componen, se fusionan, se juntan y ambos van a dar lugar a un nuevo polígono, el polígono regular. Entonces ya sabes sus características, ¿cierto? En un polígono regular todos los angulitos internos medirán lo mismo, mientras que también toditos los lados valen lo mismo. Es decir, si este lado vale, por ejemplo, 2, este ladito del polígono vale 2, el de aquí también vale 2. Profesor, ¿y por qué ha dibujado dentro ese polígono, dentro de una circunferencia? Porque déjame decirte lo siguiente, todo polígono regular se puede inscribir en una circunferencia. ¿Cómo que se va a inscribir, profesor? ¿Es una academia que...? ¡Ay, qué bruto, focalicero! No. Quiere decir que lo vas a poder dibujar adentro de la circunferencia y todos sus vértices van a calzar justo en cualquier borde de ella. Por eso se le llama polígono inscrito, porque lo dibujas adentro de la circunferencia y recuerda, todos sus vértices van a calzar exactamente en cualquier borde de ella, de la circunferencia. Por eso lo dibujé adentro para que tú lo sepas. Ya está. En un polígono regular también vas a tener vértices, lados, ángulos internos y ángulos externos, porque forma parte de... Ahora vamos a entrar rapidito a las propiedades. Lo que te contaba que me dolía la cabeza, que no la sabía, y era porque nunca me había dado el trabajo de investigar y de ver de qué se trataba. Pues el polígono tiene unas propiedades muy básicas e importantes, y son 4 y las vamos a mencionar aquí. La primera, que creo que se sale por descarte, es que en un polígono sus lados son la misma cantidad que sus vértices y son la misma cantidad que sus ángulos interiores. Es decir, si yo, por ejemplo, tuviera un pentágono es aquel polígono que tiene ¿cuántos lados? Profesorcito, un pentágono tiene 5 lados, ¿correcto? Entonces, si el pentágono tiene 5 lados, quiere decir que va a tener también 5 ángulos internos. Va a tener también 5 ángulos externos. Y va a tener también 5 vértices. Recuerda, la cantidad de lados que tenga un polígono será igual a su cantidad de ángulos internos, a su cantidad de ángulos externos y su cantidad de vértices. Se acabó. De la misma manera cumple para el hexágono, octágono, nonágono, decágono, undecágono y así hasta la eternidad. ¿Listo? Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, y creo que de las más importantes dentro de los polígonos, es esta que te muestro a continuación. En todo polígono, la suma de los ángulos internos es igual a la formulita que ves aquí. Lo voy a poner aquí en grandote. 180 por n-2. ¿Verdad que es fácil aprenderla? Pues esa fórmula me va a permitir saber cuánto suman los ángulos internos dentro de cualquier polígono. En este caso, míralo, es un pentágono. Un pentágono sabes que tiene 5 lados. Ok, si un pentágono tiene 5 lados y yo quiero saber cuánto suman sus ángulos internos, pues aplicas la formulita. ¿Y qué me dice este formulón? Pues me dice que la sumatoria de los ángulos internos sería igual a ¿qué? A 180 por n-2. Como estamos hablando de un pentágono que tiene 5 lados, ese valor de n es la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tendrá tu pentagonito? Como tiene 5 sería 5 menos 2. ¿Ves qué fácil? Esto me da 180 por 3 y 180 por 3 tú sabes que es 540. Se acabó, señores, no hay más que hacer allí. La suma de todos los angulitos internos en el polígono será 540. ¿Ves lo fácil que es? Acuérdate, porque esta propiedad la vamos a usar mucho cuando veas polígonos. Seguimos. La tercera propiedad. ¿De qué me habla, profito? Hace un rato dijimos que la suma de todos los ángulos internos era 180. Pues ahora la suma de toditititos los ángulos externos me va a dar 360. Eso es constante. ¿A qué me refiero con esto, señores? Que esto nunca va a cambiar.
La suma de ángulos internos se calcula dependiendo del polígono. En cambio, la suma de los ángulos externos será siempre 360, así sea que tengas un cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, nonágono, decágono, tridecágono, lo que fuera que se te presente, la suma de sus ángulos externos siempre será 360. No lo olvides. Y una última. Si queremos hallar la cantidad de diagonales que tiene un polígono, podemos también hacerlo por una fórmula. ¿Qué es una diagonal? Te estarás preguntando. Vamos a hacer hincapié aquí. Una diagonal es una rectita, es un segmentito que se forma al unir dos vértices. Pero ojo, esos vértices no pueden estar adyacentes. Por ejemplo, yo no puedo trazar de C a B, ¿no? Porque formaría un lado del polígono. Pero sí podría trazarlo de C hasta A. Eso que he trazado es una diagonal. Si yo trazo de C hasta E, tengo otra diagonal. Profito, de B hasta D, otra diagonal. Profesor, de D hasta A, claro que sí, otra diagonal. Y por último, de B hasta E, tendría otra diagonal. ¿Te das cuenta? Las diagonales parten de un vértice y terminan en otro, pero solo recuerda que no pueden estar vértices adyacentes, es decir, vértices al costadito del otro. Tú puedes irte a cualquier vértice y eso será una diagonal. Entonces, ¿cómo puedo hallar la cantidad de diagonales? Aquí lo hemos hecho de manera muy rápida, fácil y sencilla. Aquí me he dado cuenta que la cantidad de diagonales, ¿cuánto es? Pues es 5, ¿verdad, profito? Ha sido rápido. Pero ¿cómo podría hallar la cantidad de diagonales en un tridecágono, por ejemplo? Hacerlo manualmente nos tardaría unos cuantos segundos. Para eso también existe una pequeña formulita que también es sencilla de aprender. Y la fórmula es la que ves allí. N por n-3 entre 2. Un ejemplo, si yo quisiera calcular el número de diagonales que tiene un octógono, vamos a calcular el número de diagonales que tiene un octógono. A ver, el número de diagonales sería n por n-3 sobre 2, pero n es 8. ¿Por qué? El n siempre es la cantidad de lados. En polígonos, acuérdate de ello. Si un octógono tiene 8 laditos, quiere decir que el n es 8 y reemplazaría. El número de diagonales es igual a ¿qué cosa? A 8 por n-3. 8 menos 3 dividido entre 2. Esto sería 8 por 5 y dividido entre 2. 8 por 5, 40. Y 40 entre 2 me da 20. Ahí está. Entonces, eso es lo que voy a usar para calcular el número de diagonales. Se acabó. Esto es todo el tema de polígonos. Yo creo que para empezar estamos más que bien. Recuerda, un polígono, figura geométrica que se forma al unir los vértices o los puntos no colineales en un plano. De ese polígono puedes sacar polígonos equiláteros y polígonos equiángulos y al fusionarlos tendrás un polígono regular. ¿Y qué es un polígono regular? Aquel polígono donde sus ángulos y sus lados son igualititos. Así que ya está. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Si quieres aprender cómo resolver ejercicios respecto a polígonos, al costadito te voy a dejar un enlace. No olvides suscribirte aquí al canal si este video te ha gustado y regálame un tremendo like si fue así. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.